el reportero policíaco se veía obligado a ir, preguntar, indagar, ¿no? Y en algunas ocasiones yo recuerdo, algunos casos hasta le llevábamos un pie adelante a la policía. Descubríamos cosas o nos contaban cosas que a la policía no le contaban. Pero tú veías todavía el miedo de mucha gente que no quería hablar, temía que alguien los escuchara. Si estos tipos un día quieren hacer algo contra los medios, somos los primeros. Porque traemos unidades con logotipos, porque somos la televisión. Cuando llegamos a algún punto a esperar algo, me bajaron una unidad, me quedaba, dije, si pasen y balacean, que balacean la unidad, pero tú estás salvo. Sí. Yo recuerdo el día del funeral, pues lo cargué, le vente. O sea, tú no puedes cargar a tu papá, yo te cargo a ti y lo cargo a él. Y aparte un compromiso que había, porque las últimas palabras que yo le dije a Paco y que él me escuchó fue eso. Cuando vamos al hospital, le digo, tú no te preocupes, tú aliviate, tu papá se encarga. Información oficial, ¿no? La que acaba usted de leer. Información oficial que nos llega por parte de la... Las primeras imágenes de un incendio en un casino reveló que se han contagiado de virus 3.452 ciudadanos. Es que localizan un cuerpo al interior. Esta marcha por el 8 de marzo, un contingente aproximado. Francisco Zúñiga Esquivel, usted lo conoce, ha escuchado el nombre completo, aunque hay quien le dice Paquito, de cariño porque de tamaño no lo es. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto estar. Gracias también por la invitación y pues todo un agrado, así agrado estar con todos ustedes ahorita que nos escuchan. Para este servidor y para quienes convivimos todos los días con ellos, siempre ha quedado claro que una fortaleza que tenemos en el departamento de noticieros, en todas las plataformas de este grupo editorial, son los reporteros. Porque hoy más que nunca, estarás de acuerdo, Paco, tenemos una combinación de generaciones, de estilos que no tiene nadie. Paco es de los experimentados. Yo creo que de los que actualmente están reporteando debe ser el que más años de trabajo tiene. De la prehistoria del periodismo. ¿En qué año empezaste a ser reportero, Paco? Fíjate que yo empecé allá en el cercano tiempo de 1983. 83. O sea, mi primera experiencia ya más formal fue cuando se realizó el Mundial Juvenil, la Copa FIFA Coca-Cola. Hubo una subsede aquí en Monterrey, éramos estudiantes, y ahí no faltó quien fuera, se diera cuenta. Ya vamos todos como borreguitos, ¿verdad? Y como era de, véngase que quiera, no pagamos, entonces todos nos aceptaron. Un grupo de los que estábamos estudiando periodismo. 1983. Y ahí fue el primer trabajo o función ya más formal. ¿Para el Diario de Monterrey? No, trabajábamos como enlaces de prensa. Tal cual. Del Mundial Juvenil, sí. Hacíamos entrevistas con los jugadores que venían, tomábamos fotos, repartíamos los boletines. Más tarde hacíamos un poquito de todo, ¿no? La talacha, o sea, estábamos conociendo el mundo. Ya después, al año siguiente, y es cuando me integro ya al Diario de Monterrey. ¿Quién fue tu jefe, tu primer jefe ahí? Pues llegué de la mano, o encaminado por Joel Sampaio. Precisamente hubo un curso que hicieron, y ahí vamos otra vez, el montón de los mismos, de ganosos de siempre. Del examen que hicieron nos quedamos 2. Entonces hicimos el curso, lo dio Joel en ese tiempo. Y ya cuando termina que fue muy interesante, ya me dicen, ¿te quieres quedar? Y ya me quedo más bien bajo las órdenes de Rosalío García, que era jefe de información, y de Jorge Villegas, Silencio Villegas, ¿no? Que en ese tiempo era el director. Sí, don Jorge Villegas, Cosas Nuestras, una institución en el periodismo. Totalmente una institución y que, bueno, le aprendemos mucho, ¿no? Sin duda alguna. Todo. Paco, ¿qué cubrías cuando empezaste? ¿Policía? Así se empezaba antes, cubrías policía, que era lo primero. Bueno, uno llega con la idea así de que yo quiero manejar algo más interesante, no sé, culturales, reportajes, un sinfín de cosas. Me acordaba cuando veía la novela de Tinta Roja, de Fuguet. Sí. Exactamente lo mismo, o sea, así llegamos todos con esa idea, pero no fue circunstancial. Estaba en la redacción esperando a ver qué me decían, y en eso hubo un accidente fuera del periódico, y me dice, mete para a ver qué encuentras. Ahí voy a ver un accidente, un tipo que iba en una combi, chocó por alcance con otro, y bueno, estaba pensado, ¿no? Entonces yo hago una narración de eso, y me dice el otro día Rosalío García, oye, Jorge, ¿le gustó cómo escribes la policíaca? Vete policíaca. Ya empecé con la policíaca. 84. ¿En qué ha cambiado aquellas coberturas, aquel quehacer periodístico con hoy, en este 2023? Ha cambiado mucho, ¿eh? Mucho. Antes tenías que hacer la investigación de campo, pero te permitía. Tú llegabas a la escena de crimen, te metías como un policía más, aunque ensuciaras todo. No existía ese concepto más que en las películas de Hollywood.
Entonces, eso te permitía ibas tú al día siguiente, buscabas a los posibles testigos o protagonistas, ibas tú a la policía, revisaba quién estaba detenido, yo pedía un detenido, me lo sacaban, platicaba con él la historia, en el penal del estado incluso. Yo recuerdo mucho la anécdota de un tipo que lo sentenciaron a 60 años de prisión. O sea, una condena enorme en aquel tiempo, quizá de las mayores, por secuestro, y tenía él otro proceso similar en Tamaulipas, ¿no? Terminando le iban a mandar para allá. Y yo fui, lo entrevisto, me pasan con él sin ningún problema, platico, y me dice el tipo, me caíste bien, el día que salga te invito a una carnita asada. Pues estoy esperando, yo creo que no sale, ¿no? Pero le falta un poquito. Todavía le falta un poquito. Pero esa era la manera de cubrir. Entonces el reportero policíaco se veía obligado a ir, preguntar, indagar, ¿no? Y en algunas ocasiones yo recuerdo, algunos casos hasta le llevábamos un pie adelante a la policía. Descubríamos cosas o nos contaban cosas que a la policía no le contaban. Sí, eso. Ahora, eso que mencionas es cierto. Hoy día no te puedes acercar a veces ni a 2 cuadras de la escena de un hecho delictivo o de un accidente. Pero aparte, en aquel tiempo tú tenías un muerto célebre cada mes o cada 2 meses, ¿sí? O sea, ahorita ya no son célebres no sé, ninguno. te puedo recordar los primos que me tocó cuando mataban a un fueral de Caminos aquí por Garzazada. Sí. Una señora ya adulta mayor que asesinaron aquí en el barrio antiguo, que le dimos seguimiento. La laboratorista, Ada, la laboratorista, que también se dio mucho. Y ahorita no hay tiempo. O sea, no puedes tú investigar el caso del muerto a las 8 de la mañana porque a las 9:30 ya hay otro. Sí. Eso que mencionas de Garzazada, de este asesinato, un judicial, aquí cerca del Tecnológico de Monterrey. Sí, fue en el Sendero Norte, Sendero Sur. Exactamente. Garzazada Federal de Caminos, Antonio Campos, creo que se llamaba. Y en aquel tiempo eso fue un impacto bastante grande. Sí, fue todo un impacto porque yo recuerdo el primer crimen que me tocaba, ¿no? Y ahí voy yo como los gatitos atrás de los gatos mayores, ¿no? No sabía de claves, no sabía nada. Teníamos pocos días que me habían mandado para allá. Roberto Ríos, que era reportero ya de los más veteranos, dijo, vente, así me agarró, vente, tú te vienes conmigo. Pues para que no te hagan la novatada, ¿no? Ya me estuvo explicando, están diciendo esto, están diciendo el otro. Y ya logramos cubrirlo. Y ya más adelante supimos que, bueno, se veían las causas por lo que habían asesinado. O sea, ya más adelante supimos que los homicidas, que eran 3, era uno de ellos Abelardo Landel Terrazas, que era lugarteniente de Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, sí, y los 2 sobrinos de él que estudiaban aquí en el TEC. O sea, tenía mucha un caso cosa. Bastante claro. Oye, Paco, y la regaste en aquel entonces, tú hablabas de novatadas ahorita. ¿Qué te faltaba o qué te tocó donde dijiste, híjole, esto no me vuelve a pasar? No sé si me faltan un montón de cosas, imagínate. En aquel tiempo. La que dices tú, y esta no me vuelve a pasar, bueno, fue el primer regaño. Así ahorita que me digas, no recuerdo. Una de las primeras, bueno, no, pues sí, dentro del ámbito, ¿no? El primer fin de semana, sábado, el reportero de policía, que era Emilio Guzmán, dijo, pues ya tengo sustituto, yo me voy y descanso. ¿Ya tienes a Paco? Pues sí, fui, reporté, saqué un montón de notas. Oye, a la hora de escribir, pues no acababa. O sea, no acabé. Sí, no acabé nunca de escribir. Ya cuando acabé de escribir, estaba otra vez Joel Sampaio editando ese fin de semana. Ya cuando yo acabé de escribir, entregué las notas, él ya estaba saliendo el periódico, ¿no? Y te das cuenta que no nada más es tener mucha información. O sea, hay que hacerla rápido, ¿no? Sí, ya cuando te sientas a redactar, te das cuenta que ese es el trabajo. Esa es parte de... Ese es el trabajo, el trabajo final con el que pones la cereza o lo dejas ir. Pues sí, el pastel puede estar muy sabroso, pero si no lo adoras bonito, a nadie se le va a antojar. Ahora que mencionas a Joel Sampaio, Joel, digamos que fue alguien que en ese tiempo te instruyó o aprendiste algo de él. ¿Qué nos puedes contar de Joel? Bueno, pues un sinfín de cosas. O sea, la suerte nos juntó en aquella vez. Joel fue el que me invitó para venir para acá, otra vez a Multimedios Televisión también. Y pues sí, le aprenden mucho. Él era ya jefe de redacción en aquel tiempo. Y pues era el señor Sampaio, o sea, no era Joel, sí, era el señor Sampaio. Para nosotros ahí, todos parvulitos que íbamos llegando. Y quizá lo que vas viendo es que tú te puedes atrever a escribir como quieras y no pasa nada. Yo creo que eso fue de los principales enseñanzas. Lo veías con sus loqueras o locuras y dices, oye, espérate, o sea, ¿cómo? Pues a ti te enseñaron una cosa de escribir serio. Claro. ¿Sí? Claro. Y de repente dices, bueno, ¿por qué no? Y te enseña, y alguna cosa que trae, ¿no? Así fue recordando. Yo recuerdo que la primera vez que
que llegué a la primera plana, antes de llegar a policía, fue precisamente porque me mandan a cubrir un evento de fumadores anónimos. O sea, qué información, qué interés puede tener eso. Y al otro día me dijeron, no vengas, mañana lo traes. Pero yo dije, no, lo voy a hacer. Ahí me tienes sentado. ¿Qué hago? Y te acuerdas de las enseñanzas. Bueno, una entrada. ¿Por qué no empiezas con una pregunta? Y dije, ok, perfecto. Tomé un cigarro prestado, lo medí 10 centímetros. Ok, ya empiezo. ¿Te fumarías un cigarro a 30 metros de largo? Dices, claro que no, ¿verdad? Porque si te fumas una cajetilla diaria, al mes te fumas el equivalente. Y después seguí con las nimiedades que había sido el evento. Y al otro día veo el periódico, pues no estaba mi nota. Y al segundo día lo vuelvo a ver y tampoco. Y así pasó. Y el domingo lo veo y estaba en primera plana. Otra vez Joel manda a hacer una viñeta, que era Sergio Flores, el dibujante. Y una viñeta con dibujó un tipo con un cigarro que luego le daba dando la vuelta alrededor de la página. Uh-huh. Y la remite a la página 4, no se queda ahí. Y es donde dices, espérame, la nota es tan buena como la del reportero. Exactamente. Entonces todo eso va siendo parte de tu formación. A veces los viejos, en aquel tiempo que eran los más veteranos, no te decían muchas cosas. ¿Sí? Estábamos apenas pasando el punto en el que te devolvían, hazlo otra vez, y tú ibas y lo hacías, o hazlo otra vez, pero no lo leían, pero te hacían que lo hicieras 1000 veces, ¿no? O sea, no me tocó ese punto, pero apenas acabamos de brincar. Entonces ibas aprendiéndoles de cómo escribían, cómo decían las cosas, qué hacían, qué no hacían. Y con el tiempo también vas aprendiendo qué es lo que no debes de decir o cómo decirlo. Exactamente. Paco, ¿qué tan importante crees tú que es en esto el estilo de hablar, de escribir, el tomar tu propio camino? Pues esa es la base de todos. Yo te podría decir, sin decir nombres, algún reportero cuya única virtud era su firma. Decía su nombre de manera tan espectacular que todo el mundo lo veía, aunque no supiera redactar ni supiera otra cosa. Yo creo que es fundamental. O sea, yo veo que hay diversos tipos de periodistas, ¿no? Sí. El reportero quizá mantiene la esencia primera del periodismo. Y hay quienes saben investigar muy bien. Hay quienes saben jerarquizar muy bien la información. Y hay otros que saben manejar muy bien la palabra y la información. ¿Quiénes son los que más lucen? Los que saben manejar la palabra. Y que debe ser esa la esencia del periodismo. Como lo dices tú, es como lo va a tomar la gente. Y bueno, yo empecé con medio impreso, pero me decía, a ver, yo tengo que garantizar que la gente lea todo el chorizo que voy a escribir. O sea, que no se le pierde el afán hasta que llegue el punto final. Y lo vas buscando, no te llega de un día para otro, lo vas buscando poco a poco, hasta que alguien te dice un día me manda a hablar Villegas. A ver, ven para acá, si esta nota no es de fulano, tú la escribiste. Hicimos una historia de 3 o 4 días de unos ruidos que se escuchaban en un panteón. Y fuimos armando la historia, o sea, así de plano, ¿no? Y luego, pues no, se nota el estilo. Dice, el problema es que empiezas a contar y ya en la solución, el día del desenlace, no me dices, y yo, hijos, estos mendigos, a ver si no le cortaban la galera antes del final, ¿no? No, siento completa. Entonces dices, ok, así se puede hacer. Sí se puede hacer que te lean. Por eso es muy fundamental cómo manejas la nota. Yo cuando estoy con mis alumnos les digo, mira, empieza con una frase matona, esa que se acuerden, y que les despierte el interés, la curiosidad, el morbo, lo que tú quieras. Y luego ciérrale con otra frase así bien matona, para que un día se acuerden de esa. La clave está en el inicio, en buena parte, ¿no? Sí. Si tú ganchas desde el principio, ya le sigues. Le sigues. Tal cual. Pero bueno, tienes que gancharlo, tienes que ir tejiendo para que no se te vayan. Oye, Paco, ¿de quién has aprendido tú? Ya mencionamos a Joel Sampaio, a Jorge Villegas. Ya te viniste para la televisión hace ¿cuántos años? 25 años. 25 años. Se dice fácil, pero ya también es cuarto de siglo. ¿Y cómo fue venirse a la tele? O sea, ¿qué diferencia encontraste? ¿Cómo es ese nuevo cambio en tu carrera? Pues sí es diferente. Yo ya estaba acostumbrado al medio impreso. Había trabajado, después de estar en el diario salí, estuve en otras partes trabajando en medio impresos. Entonces cuando llegas aquí, dices, bueno, a ver, primero que te das cuenta, o sea, no son historias largas. Ajá. Córtalas. Luego te das cuenta y pues la historia, la gran parte de la historia es el video, la imagen. Entonces encuentras las 3 dimensiones, que es la imagen, la palabra, ¿sí? Y el ambiente que le estás dando a la nota.
Entonces ahí ves que esto no es igual. En el medio impreso todo lo tienes que escribir con palabras, tienes que irlo contando. Tienes que tener un poquito más de amplitud. Y acá no. La imagen lo cuenta por ti en muchas cosas. Tú nada más vas hilando. Pero luego también te vas dando cuenta cómo hay cosas que en el periódico no puedes manejar. Y aquí sí. Precisamente porque la imagen. O sea, una ocurrencia, no sé. Una ocurrencia. Yo recuerdo una vez hice una nota porque vi un agente de tránsito que estaba con los alambres así pelados, o viendo los semáforos, ¿no? Ajá. Y le digo a mi compañero, Arturo Díaz, toma imagen. Y yo lo toqué. Sí, toma imagen, hombre. Y haces la historia. Y la imagen te da todo lo demás. La frase matona después. Entonces sí ves diferencia, vas notando esa diferencia. ¿De quién has aprendido? ¿Quiénes son los maestros? Pues yo te puedo decir que todo el mundo. Desde los primeros maestros, cada uno te va enseñando diferentes cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el maestro de la prepa, Gustavo Aguiñaga, que nos enseñó que todo se puede hacer. Fue el primero que dijo, tú vas a estudiar periodismo, tú vas a hacer el discurso de despedida. Ya lo sabía dado. Y en el ámbito periodístico, bueno, Joel siempre, de alguna manera, la suerte, a lo mejor, no sé, nos juntaba, ¿no? Entonces le ibas aprendiendo. Con él aprendí mucho, porque fue el primero que me recibe. Después con él aprendo dentro de la redacción cómo armarlas, cómo se arman las cabezas, cómo esquemar, cómo se maneja el periódico desde adentro. Te digo, Rosalío García, que eran los viejones, Emilio Guzmán, que fue el que me llevó de la mano a la policía acá, ¿sí? Y que después le vas viendo, o sea, un tipo que tenía, no era tan grande en aquel tiempo, nos llevaría unos 15 años, pero ya tenía un mundo de cosas y casos que había. Y sobre todo que se movían mucho en el bajo mundo. Todo eso también te enseñaba bastante. Y a lo largo del camino vas encontrando otros periodistas. Yo recuerdo José María Lanís, por ejemplo. Muy joven aquel, pero muy preparado. ¿Sí? El que siempre andaba con la carcajada. Hambre, vente, sí, pero pum, te ibas. Y así a lo largo del camino. Todos yo creo que nos enseñan algo. ¿Qué notas disfrutas más? ¿Qué coberturas? Las historias. Las historias. Las historias, porque te permiten contar. A mí me gusta contar historias. No sé si venga de familia o no, pero me gusta contar. Ahí, de familia. Sí. Te han tocado personajes, además, que dan para historia. Sí, te tocan personajes de repente. Una vez que hablaste de Juana la Cubana. Cuéntanos esa, Paco. Juana la Cubana, allá en Cuba. Sí. A La Habana fuimos a La Habana. Nos invitaron a un congreso de ciudades hermanas. Y dijeron, sí, vete, ándale. Toda una semana nos fuimos. Y pues ya te agarras a hacer reportajes. Y esa era una señora que estaba ahí frente a la plaza de Catedral con una muñequita negra, los dos negras, ¿sí? Y ya platicamos, la entrevistamos y ya le dimos $1 o $2 para que nos le llegara la suerte por la entrevista. Y ella sí que era la Juana la Cubana. Después encontré que había otra Juana la Cubana, que era Juana Bacalao, que era una cantante, que tenía su orquesta, que también esa la entrevisté acá en Monterrey. Y en una ocasión que fui a La Habana, en el Gato Tuerto, pues se estaba presentando y la pasé, fui a saludarla. No se acordaba de mí, pero el nieto o hijo le dijo, mira, te entrevistó en tal parte. Y también cuando sales al escenario, y aquí está mi amigo Paco de Monterrey, vente. Oye, me hice una limpia en el escenario, ¿no? Y la otra, pues, era la historia de Juana. Pues ella se llamaba Juana. Y se le quedó como Juana la Cubana. Tal cual. Pero siempre hay una historia. Has estado en Cuba y conoces Cuba, lo que tú como periodista sentiste al estar en La Habana, en la isla. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué puede la gente ver allá? ¿Y qué se siente en el tema político, en el ambiente, en los rostros de la gente? ¿Qué ves? Bueno, sí me tocó ver una transición, cómo se iba librando un tanto, pero tú veías todavía el miedo de mucha gente que no quería hablar, temía que alguien los escuchara. Por otra parte, ves las carencias. Ahorita hay mucha carencia, más que hace años. O sea, el periodo especial del 94 se extendió ya, ¿qué? 30 años. Y ahorita están viviendo incluso una ola migratoria que hay quien dice que es mayor que la del Mariel, en los 80s. Más gente ha salido de La Habana. Y lo que veías allá es que, pese a todo el pueblo cubano tiene una dignidad donde dice, ok, me falta todo. Aquí no tengo, decía uno. Aquí no necesitas dinero o no hay nada que comprar. Sí, pero sí ocupas, porque todo es muy caro. Más ahora, en que todo es muy caro. Pero el pueblo allá, hay fiesta en cualquier rincón. Aún en medio de las peores crisis, la gente saca, que sean unos bongos,
una botella de ron y en plena calle ya tienes fiesta. Pero La ¿dónde alegría. sale esa alegría, Paco? En un Yo creo que es ambiente el tan mar. complicado. No sé si será la cercanía del mar, que El son de ADN. sangre caliente, es el ADN, ¿sí? Sí, porque por ejemplo los cubanos vienen de los españoles, de Sí. los aborígenes y los chinos, que no son precisamente muy, muy fiesteros, ¿verdad? Pero ellos lo son. Ese pueblo del Caribe, yo creo que el ambiente te hace. Hay mucha lectura allá, hay Sí, Hay la gente gente, pensante. hay mucha gente pensante. Y esa sería una de las paradojas que yo pensaba al principio. O sea, como un sistema que realmente es una dictadura, pues lado que le veas, pues cómo se ha dedicado a educar a la gente. Entonces cualquiera, me sube un día con un tipo en una bicitaxi y el tipo tenía 3 diplomados en historia. Sí. O sea, ¿cómo? Platico todavía con otro también y era ingeniero nuclear. Había estado en Rusia y ahí andaba en la bicitaxi porque era lo que había. Y con la confianza de que a lo mejor, me acuerdo que decía, eran 2 y uno platicaba totalmente desencantado, ¿no? Y el otro decía, pues mira, yo nunca pude ejercer realmente. Pero si mis hijos logran ejercer lo que estudiaron ahora, yo estaría agradecido. O sea, hay mucha diferencia en cómo la gente piensa ya. Paco, tú eres de Monterrey, Totalmente. hablas de los 80s, de tu periodo como reportero en los 80s, 90s, 2000s, ya estamos en 2023. Ya hablamos un poco de la diferencia de reportero en aquellos años y para periódico ahora lo que haces. Como regiomontano, la ciudad, la gente, ¿percibes una transformación, un cambio? ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, cuando llegó Martínez Domínguez decía que era un rancho grande, ¿no? Sucia y fea. Y ahora ya Una tenemos... ciudad algunos chaparra y sucia y fea. Chaparra, sucia y fea. Sí. Ahora ya tenemos edificios, ya no somos tan chaparros. Hay limpieza en algunos lados, pero seguimos siendo igual. Sí, ha cambiado mucho la ciudad. Ha llegado mucha gente que es de fuera. Tú reconoces al norestense auténtico, ¿sí? Sí. No solamente por las botas y el sombrero. Reconoces porque es gente de trabajo, o sea, gente leal y cabal. Y te los vas a encontrar en todas partes. Pero encuentras gente de otras partes también que vienen a trabajar, otros que vienen con otras ideas, ¿sí? Y lo vemos, que la ciudad ha crecido tanto, se ha producido mucha riqueza, que lamentablemente no está totalmente bien repartida, o quizás sí, porque el que trabaja tiene, todos. Pero llega gente que no logra romper ese círculo, logra romper ese vicio, ese círculo vicioso, y es lo que nos va creando ese tipo de acciones como la de 10 años, ¿no? 6 años con la delincuencia, que para mí fue una especie de antirrevolución. O sea, iban a la guerra en busca de poder, de gloria, de dinero, aquellos que no tenían oportunidades, que tenían un resentimiento social. Pero también era mucha gente que no hacía un esfuerzo. Sí. Porque estaba leyendo un estudio de cómo digamos, un ambiente marginado pues te va encaminando al vicio, a las adicciones, al rompimiento familiar, abandono de estudios, pero no es la regla. Y de ese mismo segmento hay mucha gente que sale, incluso algunos que triunfan, Claro. en toda la extensión de la palabra, y otros que logran una vida normal. Tocabas el punto de esos años complicados a los que no quisiéramos volver cuando se recrudeció la violencia. ¿Cómo lo viviste como reportero? Pues de repente como reportero crees que el chaleco es tu patente de corso y que algo te protege, ¿no? Fíjate que antes todo el mundo ansiaba uno de los deseos de todo reportero, todo periodista ser corresponsal de guerra. Sí. Y de repente nos vimos inmersos en una guerra, donde te tocaba una balacera, donde ibas y escuchabas los balazos, no sabías de dónde venía, o sea, había un riesgo, ¿sí? Y sí recuerdo que empezábamos a ver, y llegabas, y en mi vida una sola vez había visto me ha tocado así una balacera en vivo, y de pura casualidad porque no estaba trabajando, ¿sabes? Y entonces ahora de repente dices, ¿voy o no voy? Sabes que hay riesgo. Bueno, procura llegar cuando ya se acabó todo, ¿no? Sí. Y a algunos compañeros les tocó cuando regresaba. Pero luego llegó un punto, recuerdo una vez, que oye, hay una balacera en tal parte. Ah, sí, me subo a la unidad. Vámonos, donde a tal parte. Y luego me pongo a cavilar. Imagínate qué común se ha vuelto, que ya te vas así como si nada. Te lleva la inercia, no piensas 2 veces. Te lleva la inercia, pero Sí. también recuerdas que tú tienes el deber de cubrir la información. Entonces no puedes echarte para atrás. O sea, tienes que tomar las medidas adecuadas, pero no puedes dejar de cubrir, o mejor vete a trabajar un banco. Sí. Yo recuerdo cuando ese tiempo, que andaba en las tardes,
Y se pensaba, a ver, si estos tipos un día quieren hacer algo contra los medios, somos los primeros. Porque traemos unidades con logotipos, Sí. porque somos la televisión. Entonces, cuando llegábamos a algún punto a esperar algo, yo me bajaba de la unidad. Me bajaba de la unidad, me quedaba y dije, si pasen y balacean, que balaceen la unidad, pero tú estás a Pues salvo. sí. Ese tipo de detallitos, ¿no? Que vas tomando. Y a lo mejor, bueno, sirvió mucho, ayudó la paranoia de los policías antiguos con los que me tocó trabajar cuando empezaba, que te enseñaban ese tipo de cosas. No te sientes de espaldas a la puerta. No sabes quién mandar. Ese tipo de detallitos que para ellos eran parte de su paranoia, que nunca pasó nada, pero te los vas aprendiendo. ¿No te decía la familia, hombre, Paco, cuídate, me quedo con el pendiente, ya dedícate a otra cosa? ¿Nunca te dijeron algo así? No, fíjate que en mi casa jamás me han dicho, siempre ha habido apoyo. Pues mis hijos siempre, yo creo que les gusta, no se dedicaban a esto. Definitivamente, mi esposa jamás ha dicho, ¿por qué estás en eso? O salte, o búscate otro. ¿Tú Siempre ya había te ese apoyo. dedicabas a esto cuando la conociste? No, ya era estudiante cuando la conocí. Sí. Era estudiante y andaba yo todavía de vago. 18, 19 años. ¿De qué barrio eres, Paco? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Monterrey y desde los 2 años vivimos en San Pedro, en la parte del casco. Ahí, que es San Pedro García, y vive mi mamá todavía. Y ahí crecí, en todos esos barrios, ahí alrededor de la plaza, iba y venía. ¿Todavía En tu aquel familia tiempo. está ahí, tu gente? Sí, mi mamá, mi hermana, viven ahí todavía en la casa. Mi hermana se quedó en la casa familiar con mamá. Papá ya falleció. Y bueno, tengo los primos y demás que viven ahí. Todos ahí, digamos. No todos, pero sí una buena parte que ahí se quedó a residir. ¿Y tú eras de los que de niño decía yo voy a trabajar en eso o no? No. ¿Qué- No, yo iba a ser ¿A abogado. qué jugabas? Ah, abogado, querías ser abogado. No, yo jugaba. Bueno, sí jugaba. ¿Qué? ¿Cómo? Me acordé ahorita, jugaba, me rayaba, mamá. ¿Y qué estás haciendo con esos manos? Es que los voy a cortar la cabeza, ma. O sea, no sé, me gustaba hacer una guillotina y los pintaba y los acomodaba, estaba chico, ¿no? Porque veías todo lo que... Bueno, yo leía todo lo que me encontraba de cabo a rabo, no discriminaba. Entonces ves historias y te va llamando la atención. Pero no pensé ser periodista hasta que empecé la prepa, hasta cuando llegué a la prepa. Sí. Antes de eso dije, bueno, voy a caminar, me gustaban las leyes, la cuestión del derecho. En los exámenes salías, puede ser psicólogo, puede ser abogado, esto. Pero al final me encaminé para acá, ¿no? Y mira, ¿Por qué te gustó? ¿A quién viste o qué hiciste? ¿Por qué te ¿Qué gustó hice? esto? O sea, cuando estás en la prepa dijiste yo voy a estudiar. Bueno, ¿Quiero eras- ser periodista o quiero No. salir? No, mi papá fue chofer, mi abuelo jardinero y lo que salía, o sea, no hay antecedentes. Fue un primo que estaba ya en ese tiempo montando esto. Pero la realidad fue que, estando yo en la prepa, nos encargan a hacer un periódico mural. Ajá. No sé dónde andaba yo, pero me quedé sin equipo. Entonces otro amigo que andaba igual conmigo, pues vamos a hacer el equipo tú y yo. ¿Cómo le hacemos? No sé, tú vente. Digo, mira, vamos a entrevistar a la directora de la primaria, porque ahí era un centro escolar. La entrevistamos a ver qué nos dice. Y me robé ahí unos artículos de selecciones de Reader Digest que Sí. compraba mi papá. Y tenía un libro de historias. Y con eso fuimos armando las historias, hicimos nuestro periódico mural. Y yo dije, mira, esto me gusta. Esto está interesante. Y ahí fue donde empezó. Donde empezó ese gusanito, la vocación, la curiosidad. No sé, pero mírame. Sí. Y ahí me decidí, ante la comunicación, seguí. Y las cosas se van dando. No sé si es la voluntad, el esfuerzo que haces, el trabajo. Pero las cosas se fueron dando. Y pues ya prácticamente 40 años después, Pues sí. o sea, he vivido de esto. Dices que tampoco tus hijos, ninguno, siguió tu camino, en ese sentido. No, A nadie le llamó la atención. no. Cuando le preguntan a mi hija Karen, dijo, mi papá nunca está en la casa y gana bien poquito. Dijo, no, mejor Eso otra dijo, cosa, sí, lo sí, que se sea dedicó menos eso. Se dedicó a otra cosa. Mi hijo ha de haber pensado lo mismo. Digo, no, mi papá nunca está, pues mejor no. Exactamente, ¿no? Y luego, bueno, ya los cuates. Y lo he traído al canal y tú los traías de niños a conocer tu trabajo y eso. Sí, vinieron los cuates, estaban chiquitos, venían aquí los cursos de verano, que se Ajá. metían, todo el mundo los conocía. A Karen incluso, hay un ejercicio de un periódico que hicimos, se fue a reportear 1 o 2 veces. No le gustó. Nada. No le gustó. Paquito, el más pequeño de los cuates,
es el que entró a estudiar comunicación. Pero a él le interesaba, me decía, más la cuestión de comunicación social, la cuestión política. Eso se quería él encaminar. Bueno, el destino no dejó que llegara a eso, pero fue el único que aparentemente iba, al menos, si no el mismo camino, por la orillita, ¿no? Pues sí. Oye, Paco, si me lo permites, Claro. tú tienes hoy una misión que cumples desde hace algunos años. Volviste a ser papá de un nieto. En la forma, sí. Lo eres todos los días. Me imagino que estás en una etapa, en una parte disfrutando obviamente esta misión que te tocó y que aceptaste porque así fue el destino. ¿Cómo se hace esa misión una vez más? Pues vuelves a empezar, por ejemplo, en este caso, bueno, sí, tienes que asumir un papel de, por una parte, protección, pero también pensaba yo, es el enseñarle las cosas de la vida. O sea, su mamá sola pudo haber dado de comer, hacer lo que sea, estudiar lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor bien o mal lo hubiera logrado. Pero, dice, siempre el niño necesita a alguien que esté con él, que lo apoye, que sean las peleas, cuando tenga la primera novia, además, ¿no? Mi papá fue huérfano desde los 8 años. Él era el más pequeño de todos. Muere su papá y mi abuela lo sacó adelante. Los es más chico que le quedaba. Entonces me platicaba, ¿no? Lo difícil que era a veces, en aquellos años. Y yo pensaba, no, este no tiene que vivir lo mismo. La figura paterna juega un papel ahí importante. La figura paterna que dice, aquí estoy, a ver quién te... Sí, a ver quién se te pone no estás enfrente, solo, si yo estoy más alto que todos. Digo. Sí. Entonces, es darle esa confianza sobre todo, irle creando. Y claro, o sea, en el caso de Emiliano, pues me volvió otra vez a poner en forma, ¿sí? Tuve que empezar otra vez a correr para alcanzarlo, porque el tipo era muy inquieto. Ahorita medianamente se le quitó. ¿Cuántos años tiene ya Emiliano? 9 años. 9. 9 años. ¿Qué edad tenía cuando tu hijo falleció? 6 meses. 6 meses. 6 meses y a los 9 meses ya llegó a casa. Ay, cabrón, pues fue un Ya se impacto muy duro. 6 meses. Sí, estaba muy chiquito. Era un bebito. Pero como esto, su papá siempre todos los días pasaba, llegaba a la casa. Entonces él, pues ahí se creció, ¿no? De hecho, él ahí es su casa todavía. Yo creo que toda la vida va a ser su casa, ¿no? Claro. Pero sí es un poco complicado. No tanto porque tengas que cuidarlo o llevarlo de la mano. O sea, eso ya después de tener 3 hijos y las experiencias de los amigos, sabes más o menos cómo es. Pero aquí tú piensas siempre, al menos yo pienso, o sea, es un papel que no me corresponde, ¿sí? Entonces, tener esa... Vaya, no es un privilegio. No es un privilegio. O sea, es un gusto y Goyal y yo nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena identificación. Él se ríe, me hace bullying. Sí. Sí, me ve en la tele para reírse de lo que estoy haciendo. Sí. ¿En serio? Sí. Es un tipo muy creativo. Un día me puso una araña aquí en el chaleco porque esperaba que en el momento que suba en un enlace yo la sacara y me asustara. Sí. ¿Y no fue así? No, en la noche que llegó dijo, ¿y esto qué es? Y además que Emiliano puso, bueno, el día siguiente lo grabé en teléfono, ¿no? Y se lo grabamos y ya se lo mira cómo me asusté por tu culpa. Cosas así que él hace. O sea, él tiene esa confianza de agredirme, ¿no? Hacerme bromas, como Daniel Travieso. Sí. Pero así sí es era, un poco así complicado. era tu hijo. Sí, más o menos, así era de bromista. A lo mejor no me atacaba tanto a mí, ¿no? Se acabó el bullying, como este. Te tenía que respetar más. Sí, respetaba más. obviamente. Este no. Pero sí son muy ¿Esperabas similares. que así fuera este tiempo, esta misión, como yo le llamo? Es un gran compromiso el que tú cumples ahora. Que dices tú, bueno, no me tocaba, pero esperabas que así fuera. ¿Qué pensaste el primer día? Paco, me tocó acompañarlo el día duro en que fallece su hijo. Y pues uno no sabe lo que viene, hay una incertidumbre. No lo sabes. De cómo lo pensabas ahora, a 9 años de distancia, ¿qué me dices? Pues fíjate que es una buena pregunta. Yo he visto a mis amigos varios, que a los 40 de repente fueron papás. Sí. Y después de tantos años otra vez empezaban, ¿no? Sí. Recuerdo que uno Es periodista pesado. también me dice, es que tengo 40 y tantos años y tengo que estar vivo 20 años hasta que crezca y termine la universidad. ¿Sabes el compromiso ese? Sí. Y eso fue lo primero que pensé. Cuando ve a Emiliano le digo, o sea, ¿cuántos años tengo que vivir para ver que crezca y se encamine solo? Independientemente de que sea su mamá, ¿no? O sea, ¿cuántos años tienes que estar? Si te toca ser el jefe del clan o el jefe de la tribu, entonces tienes que procurar que todos
que todo marche bien. Claro. Y eso fue lo que pensé. Si no lo vi complicado, la verdad, dije, bueno, si la vida nos trata, y ya había yo entendido que la vida sigue sobre todas las cosas, te levantas y sigues, como sea. Entonces dije, ok, este niño me toca. Yo recuerdo el día del funeral, pues lo cargué, le vente. O sea, tú no puedes cargar a tu papá, yo te cargo a ti y lo cargo a él. Entonces, así lo asumí. Y aparte un compromiso que había, porque las últimas palabras que yo le dije a Paco y que él me escuchó fue eso. Cuando vamos al hospital, le digo, tú no te preocupes, tú aliviate, tu papá se encarga. Sí, punto. Fue lo último que le dije. Entonces, en ese momento no dimensionabas que la tarea era mucho más grande de lo que pensabas. Sí. Tienes que mantener, como dices, Claro. activo, Lo fuerte. mantienes, sí, lo mantienes. Sí, tienes que mantenerte activo. Y entonces, bueno, también te das cuenta que el tiempo es muy relativo, ¿no? Sí, la verdad sí. Y a quienes tuvimos hijos después de los 40, ese es el pensamiento. Dices, ay, caray. A ver, déjame le calculo. Ay, cuando sea adolescente, yo tengo que estar en la punta. Tengo que saber todo, tengo que estar en la jugada. Tienes que actualizarte, Sí. porque aparte te tienes que Sí. actualizar, sí. Sí, sí. Es una gran diferencia, 40 años. Bastante. Yo tenía 50 cuando me lo dejaron. Fíjate. Sí. Oye, Paco, hoy ya lo ves, ya lo enfrentaste ese momento complicado. Marca tu vida y un antes y un después de esta situación Claro, que viviste. claro, o sea, eso destruye tu vida totalmente. ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendiste? Aprendes que la vida trasciende más allá de la muerte, ¿sí? Aprendes de que, bueno, en este caso la muerte es parte también de la vida. Sí, Y como te dije hace rato, yo el primero que razoné y que entendí en ese momento fue que la vida no se detiene por ti. Entonces tú no puedes detenerte. Y que hay gente que depende de ti y que tienes que ser, pues, el sostén de uno, la fortaleza de otros, ¿sí? O sea, no Claro. todo el mundo lo logra asimilar. O sea, hay muchas, he conocido papás de mis amigos que jamás se levantaron después de la muerte de un hijo. O sea, no se levantaron. Así vivieron 20 años, ya no se levantaron. Entonces dices, eso no me puede pasar a mí. Eso es lo primero que aprendes. Y que damos para adelante. ¿Sí? ¿y de Como si dónde nada te hubiera agarras? ¿De dónde? pasado. De donde puedes. Y obviamente traes una comunicación con Dios. Sí. ¿Sí? Como dijo, soy creyente, no practicante, o practicante, no creyente. Sí. O sea, a lo mejor no me verán mucho en la iglesia últimamente, de 10 años para acá. Pero siempre tienes o sea, logras o aprendes a creer. Crees que tienes una comunicación fuerte con Dios y lo vas viendo en cada momento. A mí me tocó en ese tiempo una experiencia. Yo a la semana regresé y dije, no puedo estar así. Tengo que regresar. Y en la calle te vas encontrando mucha gente. Y llegaba con alguien y me platicaba. Y sin preguntárselo, sin saberlo, otra persona me empezaba a platicar su experiencia de cómo había sobrevivido o cómo había sufrido y lo que vivía. Recuerdo un tipo que me decía, hace 17 años murió mi hijo y todavía lo lloro. Nacen estas fechas y tú dices, caray. O sea, que el día que cumpleaños Lo va a voy a casar. vivir. Pues vas Ajá. aprendiendo y ya sabes lo que viene. Y eso, digo, no son coincidencias, ¿no? O sea, Dios te manda un maestro en cada persona con la que te encuentras. Exacto. ¿Sí? Y te va mandando un curso así muy canijo, ¿no? Me encontré un padre un día y empieza a hablar de ese tema así yo, ¿y cómo sabe? Sí. Entonces te van iluminando y eso te da fortaleza, ¿no? Y aparte, bueno, tienes que tener esa fortaleza, ¿no? Claro, O sea, no, claro. Esto no se acaba. Sí, hay que enfrentar la vida con lo que viene. Como venga. Oye, Paco, hablabas de la fe y yo estoy recordando ahora dentro de tu trabajo, volviendo a esta parte a la que nos ha ocupado buena parte de la entrevista, te tocó ver algo que justo 10 años después vuelve a aparecer, que es una imagen de la Virgen de Guadalupe en el río Santa Catarina, donde estuvo bajo las piedras, bajo todos los arbustos y demás, y de pronto emergió. Sí. Hace un par de años. Te toca llegar y darte cuenta de esa situación. Cuéntanos un poco ahí la experiencia. Sí, nos avisan que se cayó la Virgen. Sí. Y dije, bueno, acaba de pasar el Jana, creo que era miércoles. Aja. Y andaba con mi compañero, le digo, vente, vamos. Ya era como a las 2 de la tarde, que él ya no quería ir, ¿no? Sí. Ya quería irse de su casa. Yo sentaba a las 5 de la mañana. Pero nuevamente vamos, no sé, o sea, como que sientes ahí un poquito algo, adrenalina. Dije, pero ¿cómo se va a caer la Virgen? O sea, si hubiera caído el domingo,
y no llovió tanto. Llegamos y ahí estaba la Virgen. ¿Sí? Y dije, ya está la Virgen, vámonos. Yo, no, espérate, esto, y te empiezas a acordar. Si haces memoria, y digo, ¿sabes qué? Tiene que ser la otra Virgen. Y vámonos al lecho del río, ahí bajamos como pudimos, caminamos unos 50 metros y ahí estaba. Ahí estaba la estructura ya semioculta todavía. Y entonces ya te alcanzamos el noticiero, hablo para acá, vienen, llegamos, hacemos enlaces, lo que tú quieras, ¿sí? Empieza a llegar todo el mundo, demás medios llegaban enseguida. Sí, me hablan de México y pásame unas fotos. Sí, todo el mundo. O sea, la noticia trascendió. Sí, para mí fue muy interesante. Yo creo que esa fue algo único por todas las características. Pero luego, aparte, te permite ir creando una historia. Sí. Porque el otro día, oye, hacer 20 enlaces un día de la Virgen, pues como que no, ¿eh? Entonces tienes que buscarle. ¿Qué es lo que pasa? Y empecé ya, mira, fue el Día de los Abuelos. Sí, como por esta fecha que era los papás de la Virgen María, Ana y Joaquín. Por ahí, mira, los papás la rescataron en su día. Y vas creando ese tipo de cosas para ir armando una historia. Con los elementos vas armando una crónica. Con los elementos. El huracán fue Hanna, que era como la mamá de la Virgen, pues también. Sí, cómo no. Entonces, digo, yo no creo que sean simbólicos, son mera coincidencia. Pero dentro de este negocio lo aprovechas todo eso para ir contándole la historia. Fue una década después, ¿verdad? Una década, sí, porque la Virgen se hundió, se la llevó el Alex. Sí, cómo no. En el 2010 y luego aparece hace 3 años. Exacto. En 2020. 10 años, una década después. 10 años. Estuvo ahí y de pronto ahí entre las piedras emerge. Yo me acuerdo, no me acordaba, pero después vi algunas referencias que lo anduvimos buscando. Sí. El padre Aureliano Tapia, que fue el que le hizo, la anduvo buscando. Por ahí alguien me dijo que sí le detectaron que era muy caro sacarla y mejor hicieron otra. Y mira, al final de cuentas el destino lo volvió a sacar, ¿no? Exactamente. Oye, Paco, y la gente que llegaba, porque la gente hace las historias, la gente son los personajes principales, empezaron ahí a rezar, empezaron a armar un rito religioso. Esa fe existe en esas cosas, existe. Claro. Y la gente la necesita y se amarra a ella. ¿Tú cómo ves esto? Esto fue un ancla de fe. Ajá. Pero la gente llegó enseguida también. Aparte eran días difíciles. Sí, eran días complicados. Pues la gente llegó. Apenas se lo vieron con María Julia. Sí. Ya estaba la gente llegando ahí. Y al otro día, toda la noche, en la noche llegaron, pusieron veladoras. Recuerdo que llegamos en la madrugada y ya estaba lleno de veladoras. Fueron mariachis a tocarle a la Virgen. Sí. O sea, fue toda una manifestación de fe. Para la gente eso fue un milagro. O sea, era nuestra Virgen. Una Virgen muy regiomontana que nadie tiene, que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Así es. Aparte tenía el simbolismo de haber sido bendecido por el Papa Juan Pablo II. Claro. O sea, un tipo que estuvo muy carismático, el Papa, que estuvo 2 veces en Monterrey. ¿Sí? No sé cuántas vidas habrán tenido ese privilegio. Y para la gente todo eso era como un milagro que Dios te había devuelto a la Virgen que había estado oculta 10 años y te la vuelve una estructura de 12 toneladas. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Claro. Y te la destapa y la vuelve a poner ahí. Entonces la gente iba, le rezaba. Me acuerdo ahí algo que se volvió viral cuando dijo la señora, yo la entrevisto, y había mucho ruido, yo no le escuché, me acuerdo esa vez, y estaba bañando a la niña. Oye, ¿y por qué? ¿Usted cree que el Zabal le vea? Sí, es que la niña comió caca y por eso lo traje. Pero dicen, oye, se te hizo viral. Y yo no le escuché. Sí. No alcancé a escuchar las palabras exactas que dijo, ¿no? Pero sí, la gente siempre requerimos esas anclas de fe. Por supuesto. Entonces esto fue... Y te ayudan a contar las historias. Somos contadores de historias, somos parte de una sociedad muy creyente todavía. Algunos de pronto se quieren sacudir, pero en el fondo está esa fe. Porque si no podríamos salir adelante sin ella, ¿no? Definitivamente. En el caso de la Virgen de Guadalupe, hasta los ateos son guadalupanos. Exactamente. Oye, Paco, hablando concretamente de nuestro trabajo, que muchos lo vemos como una forma de servir y pensamos que ocupamos un lugar en la sociedad. El periodista, ¿qué misión tiene? ¿Qué lugar ocupa en la sociedad? ¿O cuándo sientes tú que hacemos algo importante? Todos los días. O sea, nosotros señalamos los errores de la autoridad. Le vamos y le decimos dónde hay hasta una fuga porque no hay que arreglarla, suponiendo que no sabe, ¿verdad? Sí. O sea, somos los gestores de la comunidad también. Creamos conciencia social. Yo no sé de alguna revolución o cambio social que no haya sido impulsado gracias a los medios de comunicación. Los existentes en cada tiempo. No quiero decir cuáles. Entonces ahí ves tú la labor
fundamental del periodismo como tal, y los periodistas somos los que ejercemos eso, tenemos un compromiso social. Eso yo siempre lo he creído, ¿no? O sea, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar, digo, porque no somos de familias pudientes, ¿sí? Ajá. O sea, cada generación ha ido mejorando en base al esfuerzo, al estudio. Entonces, quienes tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, de conocer, de saber un poco más, oye, tienes un compromiso social de convertirte también en la voz de aquellos que no la tienen, aquellos a quien nadie escucha, aquellos que tienen miedo de hablar. Entonces, yo creo que nuestro papel es muy importante en toda sociedad. En Monterrey, pues lo ves, multimedios, ¿sí? Es la voz de todos. Y lo vemos y dices tú, oye, te da gusto cuando llegas a X lugar y, oye, estás ahí reporteando, de repente llega la señora, mire, le traje un taquito. La semana pasada el de agua de drenaje, cómete un taco. No, ahorita voy a hacer un enlace y luego no puedo hablar. No, llévatelos. Sí, de los que le hizo su esposa, ¿no? Sí. Y ya te regalé los tacos. Y dices tú, bueno, pues como le dices que no, además estaban muy sabrosos. Ese cariño es bueno. Ese La gente cariño. te hace sentir que haces algo que forma parte de su vida, de su alrededor. Claro, porque formas parte de una organización Sí. que lo ha hecho, digo, desde tiempos de don Jesús de González, Claro. que a mí no me tocó tratarlo, don Francisco sí, pero que se ha mantenido eso. Entonces, ese es uno de los puntos. Pero yo creo que todos los periodistas tenemos ese deber. Claro. Ya lo dijo Kapuscinski, Así es. ¿sí? O Así sea, es, un tal periodista tiene que ser hombre bueno. Oye, Paco, pues ya venimos de huracanes, deslaves, visitas papales, el crimen organizado, el COVID. Que Los nos momentos. tocó. Sí, ya nos tocó de todo. El tema del fútbol y todo, ya eres reportero cuando el Mundial 86 y todas esas cosas. Y En no el te estoy 86 diciendo también viejo, fuimos a- pues te estoy diciendo de todo ese tramo largo que ya quisieran muchos de los que hoy están empezando la carrera vivir. Estamos en los momentos históricos, afortunadamente. Eso es una bendición de nuestro trabajo. Primera fila. Exactamente. Pero ¿qué es? Si tuvieras que decirme un momento impactante, fuerte, en donde dijiste, caray, esto no me lo esperaba, ¿qué podrías decirnos? Esto no me lo esperaba. Ha habido muchas cosas así ahorita, no recuerdo, pero siempre te doblas ante la tragedia de los desvalidos o de los inocentes. Cuando un niño, una niña de corta edad es víctima, o sea, tú te doblas, o sea, dices, ¿por qué suceden estas cosas? A mí se me quedó muy grabado uno de los primeros casos, cuando una niña de 2 años, Verónica Tecla, estaba en la puerta de su casa, su papá entra, su papá sale y ya no estaba. Y la buscan. La contaron horas después, violada, asfixiada, en un vagón de ferrocarril. Y se desató una cacería, recuerdo. Y el tipo, que era un salvadoreño, o sea, andaba tan drogado que en vez de subirse a un tren e irse y perderse para siempre, pues se durmió. Y el día siguiente un agente judicial lo vio, le vio manchas de sangre en el pantalón y con todo el colmillo dijo, véngase para acá. Aquí lo sacaron. Y confesó el tipo, ¿no? Y tú lo veías y veías ese caso y dices, ¿cómo puede ser? Sí. Nos decía el forense, para asfixiar a una persona tienes que estar apretando 3 minutos el cuello. O sea, ¿cómo puedes tú tener esa maldad? ¿Sí? Para hacerle eso a un niño, una niña. Es más allá de sangre fría, hay algo maligno ahí. Sí, o sea, tú tienes tienes hijos, los tuviste chiquitos, sobrinos, lo que sea, y los ves así tan desvalidos que, Sí. o sea, dices, tú los proteges abajo. Y a cualquier otro niño, pues buscas protegerlo. Eso sí, yo creo que es lo que te dobla. No necesariamente cuando son víctimas de crimen, no. O sea, un accidente, me ha tocado ver pobres bebés ya sin brillo en los ojos y los ves y dices, qué triste, ¿qué puedo hacer? Pero bueno, la vida es así también. No quisiera uno contar esas historias. Paco, pero vamos a ir contando y muchas. Esperemos. ¿Cómo le llamarías a esta etapa profesional en la que estás viviendo? Si tuvieras que llamarle de una forma a la de antes, a la principal, a la que sigue. Ahora, ¿en qué etapa te encuentras? Pues mira, después de un montón de años y andar un poco de todo, me tocó vivir la prehistoria, tecnológicamente hablando del periodismo, Sí. cuando solamente había telex, llegábamos, ves ese crecimiento, cómo se integra todo, siempre me llegué aquí al canal y qué esperanzas con los transmisores, el LabVIEW. Pues ahora todo lo tienes al alcance de la mano, todo es fácil. Pero bueno, eso por una parte facilita, pero también te permite crecer. Entonces, yo creo que
llegas a una madurez dentro de tu profesión que entre más pronto mejor. Y yo creo que en ese punto sería cuestión de ver qué evolucionamos. O sea, como periodista, ¿hacia dónde evoluciono? Quizá escribir más cosas, más historias fuera del trabajo diario. Tengo un libro que hice hace un poco, estoy tratando de acabar una historia que preguntamos ahí y yo, y algunos otros planes. Yo creo que es tenemos que tener una evolución, donde no necesariamente abandonen lo que haces el día a día, pero sí a ver qué se va a quedar para el futuro. Claro. Sí, o sea, Los chavos te piden por ahí algún tip, te preguntan, se acercan Sí, contigo por sí. ser tan experimentado. ¿Qué les dices normalmente o cuáles son sus dudas principales? te preguntan, ¿qué puedo hacer para ser un buen periodista o reportero? Le digo, ponte a leer. Ponte a leer. Pues sí. ¿Qué? Lo que quieras. Lee política, lee religión, lee libros, lee literatura. O sea, todo lo que leas es un acervo que te va creando. Porque la herramienta de un mecánico son llaves. Ujú. Sí, y entre más sofisticadas hace mejor el trabajo. Nuestra herramienta es la palabra. Y la palabra, ¿dónde la encuentras? Leyendo. Entre más palabras tengas, más herramientas tienes, más forma de expresarte tienes y mejor vas a poder contar historias o narrar los hechos que ves. Porque tienes que irte sin perder la objetividad y luego, a todos nos pasa, ¿no? En un momento dado y confundes la gimnasia con la magnesia y ya desinformaste, ¿no? Por un error involuntario, pero te pasa. Entonces todo eso, el tener un léxico, un vocabulario más amplio, siempre te va a dar seguridad. Y el comunicólogo, pues es esencial. Sin palabras no puedo armar nada. Exactamente. Sin datos. Les digo yo, y si no te pone nervioso, le digo, no. Pero si te pones a ver, a veces tartamudeo. No se te nota el tartamudeo. Repito las palabras, repito las cosas. Sí. Digo, cuando no traigo datos, ¿sí? Y entro al enlace y no traigo datos suficientes, yo noto porque empiezo a repetir, a dudar, a decir alguna pequeña A incoherencia. darle vueltas. Claro, o sea, a lo mejor la gente no lo nota, pero tú sabes que te faltó algo, ¿no? Pues también luego Pero, la gente disfruta la forma en que se lo platicas. Esa es la diferencia. Sí, pero hasta eso necesitas un hilo conductor. Bueno, Saber cuál es eso el sí. chiste que vas a platicar. Eso La sí. ocurrencia, ¿no? Eso sí. Paco, ¿cómo te defines como Francisco Zúñiga Esquivel? ¿Qué eres? Soy una persona que se dedica al periodismo, ¿sí? Que me gusta la vida, vivir tal como es, que disfruto las cosas sencillas, busco disfrutar las cosas sencillas. La familia, los amigos, no sé, ver los amaneceres, levantarte temprano. O sea, lo que la vida te ponga, procuro buscarle siempre ese lado bueno, que algo debe tener. O sea, esto no es ni estoicismo ni resiliencia. Es simplemente a ver, ¿qué le saco de jugo a cada día? Porque la vida no se repite. ¿Sí? Y somos afortunados, al menos digo, soy afortunado de estar aquí todavía. La semana pasada murieron 2 compañeros de la escuela. ¿Sí? Y a lo largo del camino pues, han ido muchos, incluso más jóvenes que yo. Entonces dices, no. ¿Cómo me defino? Pues no un vividor porque sería malo. No, como alguien que intenta vivir. Que intenta vivir, hacer el bien, aunque a veces no te salen bien las cosas. Pero es eso. Buscas en base al respeto, a la amistad, al cariño con la gente. Muy bien. Paco, muchas gracias por esta plática. No, contrario, Víctor, gracias. Luego Una volvemos oportunidad a- de platicar algunas cosas que a veces no platicamos No. en la redacción. A veces andamos ahí, nos vemos, los saludamos y luego ni coincidimos en horario ni nada, Sí. pero es un gusto siempre, Paco. Y Como felicidades por esta carrera. Y como les digo, y como dije al principio, eso es algo en lo que no nos ganan muchos porque tenemos una diversidad de etapas, de estilos y demás. Y tenemos a decanos del periodismo. Así que, Paco, pues muchos años más, ¿ok? Esperamos que sí. Ya está. Gracias, Gracias Víctor. Francisco Zúñiga. Gracias. Gracias.